Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta tarde. Y pues esta es la parte número 4 de esta serie Estudio en Daniel. Y lo que vamos a hablar en esta semana es algo que hemos estado esperando. Pues hoy hablaremos de un famoso, increíble y maravilloso suceso. Y es de una historia que es verdadera en el libro de Daniel. Sí, este libro de Daniel es uno de los más importantes en cuanto a profecías en la Biblia. Y para todos ustedes que les encanta averiguar el fin de este mundo o de los tiempos, eh, podemos saber que Daniel es mencionado 30 veces en el libro de Revelaciones, ¿no? En algunas versiones pues dice Apocalipsis, pero se encuentra ahí 30 veces. Y Daniel presenta unas asombrosas narraciones milagrosas. Daniel expone principios de cómo vivir una vida santa en medio de circunstancias difíciles, especialmente como nosotros nos estamos presentando hoy día. Daniel tiene mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia, como individuos, pero también como grupos y mucho más. Y hoy caminaremos a través de una historia que tiene que ver con un gran y peligroso fuego. Y hablando de fuego, había un señor que trabajaba para la Geografía Nacional y era un fotógrafo. Y él pues quería tomar fotos de un fuego que había en California, en uno de esos lugares, esas montañas. Y él fue, y cuando llegó al lugar del fuego, pues se vio que el humo era demasiado tenso, era demasiado, ¿no? Él no podía ver, él no iba a sacar retratos, pero no iba a poder enseñar todo lo que estaba sucediendo allí. Él llamó a su jefe y le pidió que si podía alquilar un avión y poder sacar retratos desde arriba. Eso se lo aprobaron, él fue y se fue para el aeropuerto, allá vio un avión que estaba calentando los motores, enseguida él cogió su bolsa, se trepó en el avión y le dijo, vámonos. Y salieron, el piloto se fue, empezó a salir y él le dice, dale par de vueltas ahí al fuego para yo tomar unos retratos. Y el piloto le dice, ¿por qué? Dice, pues porque eso es lo que hacemos nosotros los fotógrafos. Nosotros los fotógrafos lo que hacemos es que sacamos retratos y después pues los enseñamos. Dice, pues el piloto se quedó calladito y empezó a dar vueltas así y de momento se viró para atrás y dice, pero un momentito, tú no eres el instructor de piloto. So, y si no sabía aterrizar el avión, allá ellos, ok, en el fuego ese. Pero la cuestión es que si tienen sus Biblias, vayan conmigo al capítulo 3 de Daniel y entraremos en la historia sobre una estatua grandísima, sobre una celebración grande, 3 amigos atrevidos y un fuego mortal. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues están en Babilonia, en una de las provincias, y había una fiesta. Iban a celebrar algo. Había también una estatua que ellos iban a conmemorar o iban a inaugurar. Y entonces pues había mucha gente. Habían líderes de todos los lugares en Babilonia. Y ellos estaban allí con un propósito. Y ellos lo sabían. Ellos habían sido invitados, pero no era si tú quieres venir. Eso tienes que venir. Y ellos pues se encontraban en esta situación. Y para más decirte, algunos de ellos estaban mirándose unos a los otros. Pero yo voy a leer en los pasajes y mientras voy leyendo, pues a lo mejor voy a hacer ciertos comentarios. A lo mejor esquivo un verso que otro, pero voy a tratar de no hacerlo. Pero la cuestión es esta. Vayamos a Daniel, capítulo 3, versículo del 1 al 30, que dice y comienza de esta manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros. Para nosotros, usando los pies, son 90 pies. Y una anchura de 6 codos, 2.7 metros, que quiere decir para nosotros en pies, eran 9 pies de ancho. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia
para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Sí, estos son los oficiales de todas las provincias. Daniel era el consejero del palacio, o él no se encontraba allí, él no fue invitado porque él tenía que encargarse del palacio. Pero Nabucodonosor, el rey, pues había ordenado que todas las demás personas, todos los administradores, estuvieran allí para esa celebración. Pero sigamos leyendo, miremos el versículo 3 que dice, se reunieron pues los sátrapas, ah, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó en voz alta, diciendo, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre, y aquí viene lo bonito, y el que no se postre y adore será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. ¿Qué está pasando aquí? Estos son ejemplos de hornos en Persia. Y yo quiero que ustedes se lo imaginen como una chimenea, que esas que nosotros tenemos en nuestras casas. Una chimenea era ancha y tenía una entrada en la parte de abajo. Tenemos ese horno que tenía una puerta bien ancha, que ahí era, para mí, pues ellos le ponían la leña y ponían todo lo que ellos usaban para prender el fuego, pero también tenía una parte posterior, una parte superior, que tenía un hueco y por ahí era que ellos, me imagino que cuando estaba prendida y necesitaba más leña o necesitaba más para que se mantuviera caliente, pues por ahí era que los echaban. Imagínense eso y lo vamos a hacer ciertos comentarios. Sí, en esos momentos el ambiente era de festividad. Ellos estaban celebrando mientras el horno estaba ardiendo. Sí, y todas las personas que estaban presentes habían sido conquistadas por Nabucodonosor. Y él le estaba recordando a ellos que él había triunfado sobre ellos. Y parte de esto es mostrarles su poder y quién estaba a cargo. Dice, no se olviden, yo los conquisté a todos ustedes, ustedes estaban bajo mis órdenes, yo tengo poder sobre cada uno de ustedes. Y también aquí se encuentra un retrato de lo que pasa con el enemigo y el sistema del mundo. Sabemos que el enemigo es lo que vino a matar, a robar y destruir y a imponer ciertas reglas, ciertas definiciones que no van con la palabra del Señor. Sí, en este momento es impresionante. Allí se encuentra una música maravillosa y una fiesta. La presión es a conformarte a lo que está sucediendo allí. Y era imponente, no era que tú tenías que estar voluntario, era que tú tenías que estar allí. Sí. Diciéndole algo como esto, tienes que olvidarte de todos los valores morales que tú tenías antes, de todas tus creencias, de toda tu religión, y tienes que adaptarte a las nuevas maneras, a lo que nosotros te estamos enseñando. Una manera, no importa cómo tú veías al mundo, no importa lo que tú creyeras, tú tenías que echar todo eso, rechazar todo eso y empezar con unas ideas nuevas y unas creencias nuevas. Tú tienes que conformarte a mi cultura, a nuestra cultura, o vas a perder. Y en este caso, vas a perder hasta la vida. Uno de los principales subtextos de Daniel es sostener lo que Dios define. Él está escribiendo todas las cosas para que nosotros tomemos una decisión y hagamos lo correcto. Lo que Dios definió, eso es lo que nosotros tenemos que definir y cumplir y obedecer. Sí, incluso, especialmente cuando nosotros nos encontramos en esos lugares donde todo parece estar en contra de nosotros. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo porque el sistema me está diciendo que haga lo contrario a lo que Dios dice. Sí, aquí la multitud se ha acomodado al sistema mediocre y es obligada a comprometerse. Lo que ellos no creían, ellos van a tener que hacerlo. Ellos se comprometen. ¿Por qué? Porque no quieren perder su vida o pueden ser destruidos completamente. Aquí ellos
el rey de Babilonia, pues tiene control sobre todos ellos. Y no te equivoques, esto está pasando alrededor de nosotros todo el tiempo. En este mundo, ahora en este tiempo, todo esto está sucediendo a la misma vez. Lo único que no era tan severo como antes. Y todo lo que no honra a Dios es una trampa. Y se presenta a veces con una expectativa cultural y mensajes que parecen ser morales, pero en otra manera son verdaderamente engañosas. Tú puedes ser y pueden ser tan engañosas que por eso nosotros tenemos que estar firmes en la palabra del Señor para saber si todo lo que se nos está obligando a nosotros a hacer o se nos está recomendando hacer es basado en la palabra. Y es algo que nosotros podemos hacer libremente porque vamos a honrar al Señor. Si ustedes tienen que acordarse que nosotros hemos mencionado una lista de todos esos principios bíblicos la primera semana de esta serie y la semana pasada que la mencionamos otra vez porque íbamos a orar por causa de nuestros pecados y los pecados de nuestra cultura. Tenemos que definir esto basado en la palabra de Dios, porque hay un empuje de que abandonemos las definiciones de Dios y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Por eso nosotros hermanas, nosotros los que hemos puesto la fe y la confianza en el Señor, hemos tomado una decisión y creemos y tenemos fe de que la Biblia es infalible en sus escritos originales. También creemos que Dios es el originador de la vida. Y esta comienza en la concepción. También nosotros creemos que el género del ser humano es decidido por Dios. Y esa es una parte de su acto creativo y que no es de los padres decidir cuál es el género de nosotros. La salvación solamente viene por medio o a través de Cristo Jesús. No hay otro camino. No se olviden que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y nosotros también creemos que el matrimonio está reservado para un hombre y una mujer. Eso es fácil. No hay que quitarle. Así fue que Dios lo creó y esa definición sigue siendo efectiva y está viviente. También nosotros creemos que el sexo en toda su forma es un regalo de Dios y es reservado para el convenio del matrimonio entre el esposo y la esposa. Y nosotros también creemos que hay un solo Dios que existe en tres personas. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, pero en este caso el enfoque es el mismo. Pero lo único que allá en Daniel fue menos sutil. Había presión, era obligatorio y en esta historia nosotros vamos a ver cómo esto se desarrolla. Si nosotros vamos al versículo 7, para seguir leyendo la historia, dice, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Bien fácil. Sabe que todos los judíos pues tenían, la mayoría de las personas le tenían odio y los querían eliminar. Pero si nosotros vamos a traducir esto literalmente, esto es como si, estos que los acusaron es como si nos comimos los judíos a pedazos. Es una frase Babilonia, cuando hacían una acusación a los judíos, en contra de los judíos, queriendo decir, los destrozamos. Esto era lo que estaba sucediendo con estos personas o estos caldeos que estaban presentando una queja en contra de los judíos. Vayamos al versículo 9. Dice, y hablaron y dijeron al rey, Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido de cuernos, la flauta, la lira, el arpa y el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado.
Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, y aquí vemos que este rey siempre estaba furioso, enojado. Él tenía problemas con la ira. Y si pensamos bien, las personas con corrupción moral, en algunos casos, esto de la ira lo acompaña. Pues esta es la única manera que él puede controlar. Es un modo de controlar a la gente por medio de la ira. Bueno, si tú no haces esto, pues ¡pam! Un castigo. Y eso era lo que estaba sucediendo con este rey. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Entonces Nabucodonosor, enfadado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego ante su presencia. Y estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? No sé si ellos dijeron algo, pero yo me imagino que ellos se quedaron callados. Entonces el versículo 15 dice, ¿están dispuestos ahora para que cuando oigan los sonidos del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados a un horno de fuego ardiente. Entonces hizo una pregunta, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Aquí nosotros podemos ver 3 preguntas que él hicieron. 3 preguntas fundamentales que el rey hizo a estos 3 muchachitos. Primero, ¿ustedes hicieron esto? ¿Ustedes no adoraron a mi Dios? ¿O a mis dioses? ¿O a la estatua? La segunda fue, ¿ustedes harán esto? Es como si le estuviera dando una segunda oportunidad. Ahora cuando venga la música y todo eso, ¿ustedes se van a postrar y adorar la estatua y a mis dioses? Y entonces la última, que esto es algo personal, ¿qué Dios los podrá proteger de mis manos? ¿Qué Dios los podrá proteger a ustedes? Y yo creo que esto es algo muy interesante porque ellos se mantuvieron firmes en la fe, creyendo en el único y verdadero Dios. Mire cómo dice el versículo 16, que dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Sí, algunas personas que estudian, estos eruditos que estudian la palabra, especialmente de un lugar una universidad, Montgomery, ellos contienden de que la mayor manera o la mejor manera de decir esto es, no tenemos ninguna defensa legal. Nosotros no tenemos un abogado, nosotros no tenemos nada que pueda decirle a usted, oh rey, la defensa de nosotros. Estos amigos de Daniel no están en desacuerdo en que este rey tenía la capacidad para emitir este mandato. Eso lo podía decir a todo el mundo. Pero la cuestión era que ellos estaban pasivamente diciendo, nosotros no podemos cumplir este mandato. Esto es algo legendario, esto es algo maravilloso. El horno está prendido, todo el mundo lo sabe, pero ellos calmadamente y sin ser agresivos, se rehúsan a doblar sus rodillas. Ellos sabían quién era su Dios, ellos tenían fe en su Dios y ellos no iban a doblar sus rodillas y adorar a un Dios que son falsos. Si ellos no estaban trayendo la atención de ellos mismos, de que ahora mírenme a mí, porque yo he atraído atención, yo no me estoy inclinando a estos dioses. Pero también ellos estaban rehusando comprometerse al sistema del mundo, al sistema babilónico. Ellos no lo iban a hacer. Sus contestaciones a estas 3 preguntas son las siguientes. Nosotros no nos inclinamos. Nosotros solamente nos inclinamos a nuestro Dios, el Dios único y verdadero, creador de todas las cosas. Y la segunda pregunta, pues ellos dijeron lo mismo, contestaron de esta manera, Dios nos puede proteger. Porque él le había dicho, si no, los tiramos al horno. Pero ellos dijeron, pues, está bien, no hay problema. Si tenemos que ir al horno, pues vamos al horno, porque nosotros creemos en un Dios que nos puede ayudar. Dice, nosotros no nos inclinaremos, incluyendo si Dios, nuestro Dios, escoge que tengamos que morir. Entonces ellos, la contestación es, ¿qué Dios los va a salvar o qué Dios los va a librar de mis manos? Ellos dijeron, ellos tienen fe en un Dios que salva. Nosotros creemos que Dios nos puede salvar de sus manos. Pero esto no ha pasado todavía.
Ellos están dispuestos a morir por su fe. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces? Sí, el rey cuando escuchó todo esto, él tuvo una reacción. Y se encuentra en el versículo 19 que dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, aquí en este momento pareciera que el rey tenía favor sobre ellos, ¿verdad? Y quería hacerle un favor y ellos solamente dijeron, no lo hicieron, está bien, le voy a dar una segunda oportunidad. Pero la cuestión es que en este momento ese favor se terminó. Ahora ellos iban a morir, pero iban a morir de una horrible manera. Iban a ser quemados en el horno. Pero no solamente eso, mira lo que sucedió. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Aquí estamos hablando de 7 veces, eso quiere decir perfección, hasta lo máximo. Y de la única manera que nosotros podemos decirlo es eso, dice, caliéntalo hasta lo más que puedas. Y ahí entonces ellos iban a ser tirados. Pero en el versículo 20 dice, y mandó a algunos valientes guerreros de su ejército hasta que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Sí, recuérdate lo que te dije, que te imaginaras la chimenea. Sí, ellos, eso era un área donde ellos quemaban cosas y sabemos que era una chimenea, tenía una puerta grande al principio que me imagino que cuando estaba apagada, pues ellos entraban y podían echar leña y podían echar todo, pero cuando ya estaba ardiendo tenían que subir al segundo piso, vamos a ponerlo de esta manera, por un armario o algo, entonces de echar de arriba a las leñas o lo que sea, como para mantener el fuego. Y yo me imagino que hicieron lo mismo para poner ese fuego al máximo. Ese era un área grande para quemar como una apertura, una chimenea. Lo único que tenían que subir de una manera u otra. Y yo me imagino que ellos usaban un armario o algo para subir hacia arriba. El versículo 21 dice, y entonces estos hombres fueron atados, arrojados con sus manos, arrojados con sus atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno del fuego ardiente. Sí, aquí en esta escritura, Daniel está dramáticamente estableciendo el milagro. Ellos estaban atados, ellos no podían moverse. Él quiere que veamos las cuerdas, sus ropas, incapacidad para luchar y resistir, a no ser tirados por ese hoyo. Ellos iban a ir completamente pasivamente, iban a ir como se les había mandado por el rey. Versículo 22 dice, como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Queriendo decir, vamos a usar nuestra imaginación. Ellos subieron, llevaron a estos 3 muchachos, esos valientes guerreros, y cuando abrieron la puerta para echarlos a ellos, las flamas que estaban bien calientes, que a la vez que tú le das aire, pues por ahí van a salir las llamas y ellos, bueno, automáticamente esas llamas vinieron y mataron a estos guardias y esos 3 muchachos cayeron en el horno que estaba ardiendo hasta lo máximo. ¿Okay? Entonces estos hombres fueron atados, dicen, entonces los tiraron ahí. Los guerreros murieron. Sí, Daniel está explicando esto. Y nosotros tenemos que verlo porque es una cosa que es maravillosa. Sí, nosotros sabemos que esas llamas eran ardientes y le mataron a estos guerreros, pero a la misma vez nosotros sabemos que algo sucedió. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él trae la atención de cualquier persona, porque sabemos que había una fiesta, sabemos que había música, había voces, habían gritos, había muchísimas cosas que estaban sucediendo, mas sin embargo el rey cayó en un momento donde él se dio cuenta de algo.
Algo que era espantoso, pero vamos a verlo por medio de la palabra. El versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos, los líderes. ¿Okay? So nosotros tenemos que ver el ruido de todo esto, todo lo que estaba sucediendo allí. Y el rey, no en balde, el rey cuando se dio cuenta, espérate un momentito, algo está pasando aquí. ¿Por qué esta gente, estos tres hombres, no están muriendo? Y nosotros tiramos tres, pero espérate un momentito, yo veo algo diferente. Pero vamos a verlo por la palabra. El versículo 27 dice, miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Para mí, un ángel. Podría ser Jesús, el ángel, el Espíritu del Señor, pero no, vamos a decir que es un ángel. Entonces, el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces, Sadrach, Mesach, Abednego salieron de en medio del fuego. Y esto es maravilloso, porque los guerreros, los soldados, murieron con la llama del fuego, mas sin embargo ellos fueron tirados y nada le estaba sucediendo. Aquí vemos que en realidad la fe que ellos tenían se estaba desarrollando, el milagro estaba sucediendo. Y yo creo que fue por una de las razones que la tercera pregunta del rey fue, ¿qué Dios te puede salvar de mis manos? No hay distinción. Puedes tener el sistema del mundo, el mundo puede tener un Dios, el mundo tiene el enemigo, pero nuestro Dios, el que nosotros creemos, el que nosotros confiamos, el que nosotros hemos aceptado como nuestro Salvador, es capaz de hacer cualquier milagro y librarnos de cualquier daño que el enemigo quiera hacernos a nosotros. Sí, tú tienes que entender esto. Es bien tentador que nosotros podamos creer que nosotros, esas circunstancias y tentaciones que estaban sucediendo a estos tres muchachos, así mismito nosotros podemos encontrarnos con tentaciones, encontrarnos con momentos donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión y no comprometernos al sistema del mundo, sino que nosotros nos mantenemos en las definiciones y en la creencia de que Dios es el único Dios y Él es de nosotros y Él está con nosotros. Nosotros estas pruebas y tribulaciones podrían ponernos a pruebas y en realidad todo se trata con Dios. No, nosotros no tenemos nada que ver con esto. El enemigo ha intentado retar el lugar de Dios desde el momento en que Él dijo en Isaías 14:14. Vamos a leerlo. Dice Isaías 14:14, dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Él reconoce a Dios como el Altísimo. Son nosotros, todas estas guerras que nosotros estamos viendo, que son guerras culturales y a lo mejor son desafíos de la manera de que el mundo se ve. Nosotros estamos experimentando guerras. Unas naciones quieren tomar control de otras naciones para mantenerlos como esclavos, para cambiar sus ideas y sus religiones y todo, y ponerlos a trabajar para ellos. Eso está sucediendo alrededor del mundo. Y nosotros lo estamos viendo. Cuando vengan esos momentos, nosotros tenemos que realizar que si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, Él va a estar con nosotros y nos va a proteger, porque todo es basado en el enemigo y Dios. Dios es el punto principal. Sigamos leyendo. Dice, y los sátrapas, los prefectos, los gobernantes y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios.
Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. A este rey le encanta descuartizar a las personas. Sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach, Abednego en la provincia de Babilonia. Sí, una vez más, estos exiliados de Israel rehusaron comprometerse al sistema babilónico. Ellos estaban dispuestos a dar sus propias vidas por el honor a Dios, por cumplir su palabra, y el efecto completo fue que Dios termina siendo glorificado públicamente. Sí, en esta historia tiene mucho que nosotros podemos aprender y tenemos que entender y podemos aplicarlos a nuestra vida. Déjeme decirle ciertas cosas rápidamente. Si esto fue una relación o esto está relacionado con Dios. Él tenía un llamado para Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron llamados a demostrar su carácter y testificar de su grandeza. Pero para poder hacer esto, ellos tenían que mantenerse firmes en su creencia en Dios y no inclinarse. Mantenerse en pie se trata de Dios, basado en lo que Él es. No solo sobre buscar fama para nosotros mismos, no. Ellos estaban abrazando la pureza y no se comprometieron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que abrazar la pureza y no comprometernos o ceder a lo que el mundo ofrece. Para más decirte, déjame decirte este statement. Dice, la pureza te prepara para tu propósito. El comprometerte mata tu testimonio. Sí, en las circunstancias que parecen más grandes que tú, cuando tú te encuentres en esa situación, que hay una circunstancia más grande que tú no puedes mantener, no puedes vencer, busca a un héroe que sea más grande que tú. Sí, tú tienes que salirte del medio para que Dios obre. Entonces ahí es donde nosotros podemos glorificar al nombre de Dios. Si nosotros no podemos leer esta historia y no pensar o dejar de pensar en Jesús. Sí, en Mateo capítulo 27, ahí vemos que él tiene la misma historia. Jesús fue falsamente acusado. Él se enfrentó a los líderes políticos, a los líderes religiosos y se encontró al frente de Pilato. Y Pilato le hizo ciertas preguntas y él no se defendió de ninguna manera. En Mateo 27:14 dice, Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Estuvo maravillado porque Jesús no se defendió. Si este valiente, este Jesús, se enfrentó a la cruz y dejó que los soldados cumplieran que lo crucificaran, la ejecución. Y por causa de ellos, al final, ellos exclamaron esto. Mateo 27, pero el versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Sí, todo regresa a Jesús. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un Dios que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros tenemos un ejemplo al cual siempre podemos ir. Siempre. Tenemos un Salvador que nos puede dar libertad y redimirnos. Y puede hacer eso una y otra vez. No, imagínense esto. ¿Cómo sería si nosotros seguimos su ejemplo? ¿Cómo se vería si todos nosotros nos dedicáramos a hacer todas las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra? A su palabra. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, ir y decir, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Cómo sería para nosotros ser radicales cuando tengamos que resistirnos a un compromiso, cuando nos traten de obligar a hacer algo? Será maravilloso. En Apocalipsis 12, versículo 11 dice de esta manera, porque nosotros, aquellos, los discípulos, todos aquellos que han creído en Dios y se han mantenido fieles, han hecho esto. Dice, ellos lo vencieron. ¿A quién vencieron? A Satanás, al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no
amaron sus vidas, llegaron hasta sufrir la muerte. Y cada uno de nosotros sabemos que todos los discípulos, excepto Juan, que no sabemos qué sucedió, pero murieron todos y fueron muertes horrorosas. Y yo te pido a ti ahora que tú tomes en consideración, esta serie es para dejarnos saber que en aquel tiempo y hoy día estamos pasando por la misma situación. El mundo quiere que nosotros cambiemos y echemos hacia el lado, nos olvidemos las definiciones del Señor. No, nosotros tenemos que pararnos como estos muchachitos, como estos jóvenes, como Daniel y sus amigos, y mantenernos firmes en los caminos del Señor, en la palabra del Señor. En lo que Él dice que es correcto, eso nosotros vamos a hacer. En lo que Él dice que es incorrecto, eso es lo que no vamos a hacer. Esto es para nosotros. Cuando nos encontramos en esas situaciones, nosotros podamos actuar de la manera correcta. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, nunca has venido a Él, y tú reconoces, pues, a la verdad que yo nací en pecado, he añadido pecado en mi vida, necesito un Salvador. So, puedes hacer esta oración conmigo y Él te va a ayudar a tomar decisiones correctas de este momento en adelante. Repite conmigo: gracias Jesús por haber ido a la cruz del Calvario. He pecado, me arrepiento, perdóname, te acepto como mi Salvador y te pido que de este momento en adelante me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Y ya, en el nombre de Jesús. Amén. So, déjame echar una bendición sobre ti. Si hiciste esta oración por primera vez, envíanos un texto a Jesús con tu nombre y número de teléfono y así te podemos llamar y ayudarte para que te fortalezcas en la palabra del Señor. Pero déjame derramar esta bendición sobre ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga su rostro y te dé la paz. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.